¿Se ha modificado? Ya. Bien. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, para hacer diagnóstico del reflujo vesicoureteral, ustedes rápidamente hacen primero una ecografía para determinar si hay malformaciones asociadas, si hay dilatación, si hay hidronefrosis asociado, y la cistouretrografía es el tratamiento para hacer diagnóstico. Ustedes van a ver el retorno o el reflujo, ¿no?, hacia los uréteres del contraste. La cistitis es una patología muy frecuente que se da en etapa, incluso en la etapa neonatal. Es más frecuente en la etapa neonatal en varones, en el sexo masculino, que en el sexo femenino. Va siendo casi en la misma proporción en la etapa de la primera infancia hasta el año. Hay casi la misma relación. Niños y niñas tienen la misma proporción o el mismo riesgo de hacer infección urinaria. En niños mayores de un año es más frecuente, o la infección urinaria en niños de mayores de un año es más frecuente en el sexo femenino. Entonces, la etiología de la infección urinaria desde la etapa neonatal es la E. coli, ¿no? Entonces, en la etapa neonatal la vía o la transmisión generalmente es por vía hematógena, ¿no? Entonces, no solo vamos a encontrar E. coli, podemos encontrar otro tipo de gérmenes también que puedan producir infección urinaria, pero en los niños mayores de un año el germen más frecuente es la E. coli. En niños menores de un año también está asociado a Klebsiella, Proteus y Enterococos. Entonces, eso recuerden siempre, no siempre E. coli. Entonces, la manifestación clínica de la infección urinaria es bastante inespecífica cuanto menor es el paciente. En menores de un año y en neonatos es bien inespecífica. Ustedes no van a tener la manifestación de un adulto. Generalmente es hipoactividad, fiebre, puede haber hiporexia, como datos o manifestación clínica de un niño con infección urinaria. ¿Perdón? Sí, puede haber diarrea, ¿no? Entonces, en todo niño menor de un año que cursa con hiporexia, entonces sospechen ustedes en infección urinaria, que tiene una ganancia ponderal adecuada y de pronto cae o no hay una buena ganancia o está hiporéxico sin ninguna otra manifestación clínica, entonces ustedes descartar infección urinaria. La manifestación como disuria, polaquiuria, tenesmo, hematuria, generalmente sea en niños mayores, por encima de los 2 años. Y es una sintomatología parecida a la de un adulto o una mujer adulta. Entonces, el riesgo se da por varias formas. En los neonatos por vía hematógena y en los niños más grandes o las niñas más grandecitas por vía ascendente. Entonces, ustedes, para determinar el diagnóstico, el urocultivo. El sedimento de orina puede orientarnos al diagnóstico, pero no es un examen que tenga bastante sensibilidad. Entonces no es una ayuda solo tener o hacer diagnóstico con un sedimento de orina. O sea, el sedimento de orina nos puede orientar. ¿Y qué van a encontrar en el sedimento de orina? La presencia de leucocitos, nitritos y esterasas leucocitarias. Si las tres se juntan, incrementan la sensibilidad para infección urinaria. Pero lo que determina la presencia o no de infección urinaria es cultivo, ¿no? Entonces, obviamente, en el cultivo lo que ustedes lo que van a encontrar son las unidades formadoras de colonias. Entonces, cualquier cultivo con presencia de 100.000, ¿no?, unidades formadoras de colonia es positivo a infección urinaria, ¿no?, independientemente de las tomas. Solo o la única que de alguna manera determina la presencia de 1 o 2 o 3 gérmenes es la punción suprapúbica. Si ustedes toman una muestra que es una punción suprapúbica y encuentran 1, 10, 20 gérmenes, entonces ustedes hacen diagnóstico de infección urinaria. Entonces, si toman muestras como bolsas colectoras, por sondas o medio chorro, entonces deben encontrar 100.000 unidades formadoras de colonias. Algunos autores consideran que la toma de muestra por sonda, la presencia de 50.000 unidades formadoras de colonia hace diagnóstico de infección urinaria. ¿Ya? Algunos no. Entonces, siempre deben encontrar las 100.000 unidades formadoras de colonia para hacer diagnóstico de infección urinaria. Pero por punción suprapúbica, la presencia de cualquier número de gérmenes hace diagnóstico de infección urinaria. Entonces, el tratamiento va a ser, el tratamiento generalmente es ambulatorio en los pacientes de mayor edad, en los lactantes mayores, en los preescolares y escolares, el tratamiento es ambulatorio. ¿Qué antibiótico vamos a usar? Con frecuencia el que va a pegar al E. coli, que es el germen más frecuente. ¿Y qué podemos usar como tratamiento antibiótico para la infección urinaria?
¿Qué usarían ustedes para por vía oral? Nitrofurantoína, pero lamentablemente no están acá los cuadros. Nitrofurantoína tiene una resistencia bien elevada. Cotrimoxazol, que probablemente utilizan bastante, ¿no? Con mucha frecuencia, también tiene una resistencia bien alta. Amicacina en forma ambulatoria por vía intramuscular puede ser una buena alternativa. La amicacina tiene buena sensibilidad para E. coli. Entonces, por una alternativa sería amicacina. Amoxiácido más ácido clavulánico es otra alternativa. ¿Ya? Otra alternativa serían quinolonas, si quieren ustedes subir, ¿no? Quinolonas. ¿Ya? Entonces, ciprofloxacina por vía oral es una buena alternativa para usar en las infecciones urinarias. De alguna manera tenemos que ver las estadísticas y ver las resistencias. Lamentablemente, nitrofurantoína solo dejamos para profilaxis. ¿Ya? No es un antibiótico que va a determinar o va a manejar en forma adecuada la infección urinaria. Cotrimoxazol se ha usado tanto como la ceftriaxona que la resistencia está bien incrementada. Entonces, muy poco usamos cotrimoxazol. Para neonatos. Si tienen neonatos o lactantes pequeños, en neonatos que vamos a utilizar, vamos a manejar como cualquier sepsis, ¿no? Entonces va a ser una urosepsis. Entonces, ¿qué van a usar una urosepsis? AMPI más amicacina. Entonces manejan de la misma forma que una infección, ¿no? Como sepsis, como neumonía, como meningitis. Entonces, ustedes utilizan ampicilina más amicacina o ampicilina más gentamicina. En los niños mayores en niños mayores de un mes o hasta los 3 meses ustedes utilizan ampiamica, ¿ya? En niños mayores de 3 meses, entonces el tratamiento puede ser ambulatorio, pero en niños menores de 3 meses la recomendación es que ustedes hospitalicen, ¿ya? Entonces amicacina puede ser una alternativa, ¿ya? Entonces si puede tolerar por vía oral la ciprofloxacina también es una alternativa. La amoxicillina ácido clavulánico también es una alternativa por vía oral. En jarabe, por vía oral. ¿Vieron alguna vez por vía oral? En jarabito, ¿sí? ¿Ya? Entonces, son gránulos, la presentación es de 250 miligramos por 5 ml. Entonces, la alternativa es, ¿no? Pueden usar ampicilina, pueden usar amicacina, pueden utilizar amoxiclavulánico, pueden usar cefalosporina de segunda generación también, la cefuroxima, que también pueden utilizar. ¿Qué más? Cefaclor, que también es una cefalosporina de segunda generación, que también pueden utilizar. Perdón. Si ustedes quieren manejar en forma correcta, si están en el hospital, amicacina, ¿ya? Porque muchos de los niños mayores de 3 meses no toleran muy bien la vía oral y no se adhieren muy bien a la vía oral. Entonces, en forma parenteral, en forma intramuscular, pueden utilizar amicacina por 3 o 4 días, ¿ya? 3 a 4 días, hasta 5 días, no más, amicacina, ¿ya? O asociar amoxiclavulánico, que también es una buena alternativa. La cefalosporina de segunda generación también le pega muy bien. En niños de repente mayores de 6 meses, si toleran muy bien la ciprofloxacina, sería lo adecuado. Lo que pasa es que la ciprofloxacina viene en gránulos, entonces muchas veces no es tolerado por niños menores de 6 meses. Ahora, si van a hospitalizar al niño, si el niño es tóxico, está haciendo signos de pielonefritis y está haciendo fiebre, entonces la indicación sería ceftriaxona, ¿no? Con la cefalosporina de tercera generación en niños mayores de un mes. Bien, entonces eso con respecto a la infección urinaria, la cistitis. Y obviamente la pielonefritis es una manifestación un poco más severa. La pielonefritis se manifiesta en niños grandes con fiebre, compromiso del estado general. Va a haber dolor abdominal, entonces van a encontrar toda la manifestación, no solo disuria, polaquiuria. Van a tener puntos renoureterales dolorosos con puño de percusión positiva. Entonces el tratamiento en estos pacientes es hospitalización y por vía endovenosa, la pielonefritis, ¿ya? Entonces hospitalizan al niño y inician tratamiento. Pueden utilizar, como mencionaba, ceftriaxona, que es una buena alternativa,
Pueden utilizar también amicacina por vía endovenosa si es que ustedes inician el tratamiento intrahospitalario. Ciprofloxacina es otro medicamento que pueden utilizar. Cipro también hay por vía endovenosa, así que pueden utilizar. Entonces, para eso va a ser importante el cultivo. Entonces, ustedes inician, al igual que en otras patologías, ustedes inician un tratamiento empírico y luego, viendo el urocultivo, entonces utilizan el tratamiento en forma específica. ¿Cuál es la causa más frecuente de reflujo vesicoureteral? Respuesta. Será uréter ectópico, infección urinaria, debilidad del trígono y músculo ureteral, duplicación ureteral, estenosis del cuello vesical. Entonces, hemos mencionado que las causas pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las primarias es cuando hay una alteración de la desembocadura del uréter sobre la vejiga. ¿Y dónde desemboca? En el trígono vesical. Entonces, ahí es donde desemboca o la unión vesicoureteral es a nivel del trígono vesical. Entonces, cuando hay debilidad del trígono vesical es donde se produce el reflujo vesicoureteral. ¿Sí? ¿Todos? Una niña de 2 años padece de un reflujo vesicoureteral grado 4, diagnosticado por cistouretrografía miccional durante su primer episodio de infección urinaria. Usted desea realizar una gammagrafía renal para investigar cicatrización renal. ¿Cuánto tiempo después de la infección urinaria esperaría ver signos iniciales de cicatrización permanente? Bien, para recordar, todo niño con infección urinaria debe ser estudiado. Estudien a todo niño. Si usted tiene una niña con infección urinaria, quizás no es motivo de preocupación en los pediatras, pero si es un niño que tiene infección urinaria, entonces debe ser rápidamente estudiado. Lo primero que hay que hacer es una ecografía para descartar cualquier tipo de malformación. El segundo examen que ustedes pueden solicitar es una gammagrafía, más aún si hay infecciones a repetición. La gammagrafía es importante para determinar las cicatrices renales. Cuanto más infecciones, más cicatrices, y las cicatrices la determinan con la gammagrafía. ¿Ya? Entonces, si tienen ustedes un reflujo vesicoureteral, entonces van a tener que hacerle una cistouretrografía miccional. Entonces, una de las principales causas, ¿no?, de dilatación o hidronefrosis es el reflujo vesicoureteral. Y lo primero que van a pensar en un paciente con infección urinaria recurrente es el reflujo vesicoureteral. Entonces, ¿cuánto tiempo después solicitamos una gammagrafía para ver si hay cicatrices o no? 2 a 3 semanas, 1 a 2 meses, 4 a 5 meses, 7 a 8 meses, 11 a 12 meses. Entonces, las cicatrices no se van a dar en forma rápida. Hemos mencionado que las cicatrices se dan después de un cuadro infeccioso. Cada cuadro infeccioso produce una cicatriz. Y obviamente para que haya remodelación, un proceso inflamatorio, tiene que pasar bastante tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto? 4 a 5 meses. Señale la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia: litiasis, infecciones urinarias, tumor de Wills, reflujo vesicoureteral, quistes renales. La causa de hidronefrosis más frecuente en la infancia es, ¿qué es? Reflujo vesicoureteral. Entonces, la causa más frecuente de dilatación o hidronefrosis es reflujo vesicoureteral. Señale, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referentes al reflujo vesicoureteral en el niño no es correcta? Se encuentra en el 30% de los niños con infección urinaria. Tiene la tendencia a la curación espontánea. Tiene gran trascendencia como factor predisponente a la infección renal y pielonefritis crónica. Cuando se diagnostica antes de los 5 años,
la indicación quirúrgica es la norma. En los casos idiopáticos considerados en su conjunto puede afirmarse su condición genética. Entonces, señale, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referentes al reflujo vesicolateral en el niño no es correcta? Se encuentra en el 30% de los niños con infección urinaria. Entonces, si nosotros tenemos infección urinaria y repetición, lo primero que pensamos es en reflujo vesicolateral. Tiene tendencia a la curación espontánea. Los estadios 2 y 3 se resuelven muchas veces en forma espontánea. El 3, 4 y 5, entonces tratamiento generalmente quirúrgico. Tiene gran trascendencia como factor predisponente a la infección renal y la pielonefritis crónica. Sí. Entonces, el reflujo produce o incrementa el riesgo de infecciones urinarias. Cuando se diagnostica antes de los 5 años, la indicación quirúrgica es la norma. En los casos idiopáticos considerados en su conjunto, puede afirmarse su condición genética. Entonces, muchas veces no sabemos por qué se da el reflujo vesicolateral. Entonces, no todos los niños que se diagnostican antes de los 5 años, la indicación es quirúrgica. Pueden manifestar estadios 1 y 2 y resolverse en forma espontánea. Lo que hay que hacer es observar y estudiar al paciente. ¿Sí? La exploración más adecuada para diagnosticar el reflujo vesicolateral es la cistografía retrógrada miccional, cistografía funcional de la urografía endovenosa, uretropielografía retrógrada, ecografía renal permiccional y cistomanometría. ¿Da? Uretrografía, ¿no? Retrógrada miccional. Entonces, lo que se hace es, por vía de la uretra, colocar una sustancia de contraste que llega hasta la vejiga y observan hasta qué nivel hay retorno con el contraste. Entonces, esa es la cisto-uretrografía retrógrada miccional. Es el tratamiento de elección para hacer diagnóstico de reflujo vesicoureteral. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al reflujo vesicolateral grado 1 en el niño es incorrecta? Se diagnostica por cistografía. Se debe tratar con profilaxis antibiótica. Tiene tendencia a desaparecer. No produce dilatación de la pelvis y cálices renales. En un niño menor de 1 año debe corregirse quirúrgicamente de forma precoz. La respuesta: se diagnostica por cistografía. Sí. Se debe tratar con profilaxis antibiótica. Tiene tendencia a desaparecer en grado 1 y 2. No produce dilatación de la pelvis y cálices renales en el grado 1. ¿Sí? Entonces solo hay, en el grado 1 va a haber nada más retorno en la parte próxima, en la parte distal. ¿En un niño menor de 1 año debe corregirse quirúrgicamente? No. El tratamiento es expectante, observar y dar profilaxis. En la infección del tracto urinario en el niño, ¿cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta? En el periodo neonatal, las niñas la padecen con más frecuencia. La bacteria mayormente implicada es la E. coli. Se recomienda realizar una ecografía renal en el primer episodio de infección urinaria. En caso de pielonefritis, los antibióticos indicados son la cefalosporina de tercera generación, el amoxiclavulánico o aminoglucósidos. La gammagrafía renal con ácido dimercapto succínico marcado con tecnesio 99 es la mejor exploración para detectar cicatrices renales. Entonces, en la indicación de la infección del tracto urinario, en el niño, ¿cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta? En el periodo neonatal, ¿las niñas padecen con más frecuencia la infección? No, son los niños. Del mes hasta el año, la frecuencia es la misma en niños y niñas. A partir del año es mayor en las niñas. En un niño, la enuresis nocturna se relaciona con anomalías anatómicas geniturinarias, historia familiar de enuresis, infecciones geniturinarias,
psicosis infantil, trastornos de déficit de atención con hiperactividad. La enuresis es un trastorno en muchos niños, ¿ya? Y está relacionado a anomalías anatómicas geniturinarias. ¿Por qué se orinan los niños en la noche? ¿Falta de qué? ¿De qué? A ver, ¿por qué creen que los niños se orinan? Pero hay que diferenciar psicosis infantil de trastorno, ¿no? En el niño que produce enuresis. Así como la encopresis, la enuresis es un trastorno que se puede dar en la personalidad del niño, que puede condicionar. Entonces, ¿habrían anomalías geniturinarias que condicionan? ¿Hay historia familiar de enuresis? ¿Infecciones geniturinarias? ¿Psicosis infantil? ¿Trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Entonces, ¿alguno de ustedes ha tenido una enuresis de niño? Entonces, les pregunto eso porque si le preguntan a su papá, probablemente también. ¿Ya? O si le preguntan a su abuelo también. Entonces, tiene que ver mucho también el comportamiento o el estado emocional del niño para enuresis. Pero sí ha visto estar relacionado a la historia familiar de la enuresis. ¿Ya? No tanto como genético, así como hay algo, hay un componente sí, pero así como el estreñimiento, que hay un componente genético, podría también estar relacionado a esto, ¿no? Pero sí, en realidad en la enuresis es un conjunto, o sea, son varios factores que condicionan. Puede haber un componente y estar relacionado a algo familiar, pero si el niño tiene un trastorno también de personalidad, puede terminar con enuresis. Entonces, la psicosis sería un extremo, o sea, el niño con psicosis no mucho, pero es un trastorno de personalidad sí podría llevarte a enuresis, ¿no? Así como la encopresis. El control diurno y nocturno del esfínter vesical normalmente se consigue a los cuantos años. ¿Y cuando hablamos de enuresis o de encopresis, no? ¿A partir de qué edad? Hablaremos a partir de los 3 años. Entonces, hablamos de enuresis y también de encopresis en aquellos niños que ya tienen control del esfínter. Entonces, si el niño controla el esfínter, no debería tener, ¿no? Una orina durante la noche. Entonces, si el niño tiene ya 5 años, entonces, o es a partir de los 5 años, ya consideramos que hay control. Entonces, ese niño que controla y orina en las noches se considera enuresis. Si el niño tiene 3 años o 2 años y se orina en la cama en la noche, no, porque ese niño todavía no controla. Entonces, el concepto de enuresis no se da. Así como la encopresis. La encopresis hablamos a partir de los 4 o 5 años. El niño que empieza a tener, ¿no?, evacuaciones espontáneas por relajación, entonces hablamos de encopresis, sin control, pero que ya debería controlar, que se dé en forma espontánea. Entonces la respuesta será la D, ¿no? Entonces, a partir de los 5 años, todos los niños deben controlar su esfínter. Y si se orinan en la noche, hablan de enuresis. Entonces, vean su historia, pregunten a sus papás si se